Para grandes leyendas, grandes guerreros. Enraizarnos es el inicio de la práctica. Enraizarnos con nuestros pies a la madre tierra. Enraizarnos con las leyendas a nuestro linaje. ¿De dónde vienes? ¿Quiénes son tus padres? ¿Cuáles son tus creencias? Tus estructuras, tus fundamentos. ¿A qué estás enraizada? Bienvenidos, caminantes, a la telaraña universal escrita por Armando Torres, primera edición 2019. Hoy estaremos recorriendo la parte número 3, historias sobre Seacatl. Entre las muchas historias que se narraban, resalta el cuento de una valiente doncella que vivió en esta región. Su nombre era Chimalma, que en español significa mujer guerrera. También, en aquellas mismas montañas erosionadas por el tiempo y que al ojo del visitante tienen la apariencia de esculturas sobrenaturales, vivía un apuesto mancebo llamado Mixcoatl, nombre que en este agraciado idioma significa Vía Láctea. Muchas son las historias que se les atribuyen y que no vienen al caso narrar aquí. Tras largos cuentos, al final, ellos se enamoraron y de ellos nació un niño, a quien nombraron Seacatl, nombre sacado del calendario antiguo que nos indica la fecha de su nacimiento y que significa uno caña, o sea, aquel que lleva el cetro o bastón de mando, que sería lo mismo que decir gobernante o líder supremo en el idioma moderno. Pero acá, por entre los cerros del Teposteco donde nació, él era conocido por los suyos como Topiltzin, que significa niñito. Pero no en el sentido de infante, sino que en el de pureza. Así que el verdadero significado de la palabra sería entonces puro como un niño. De igual manera, muchas son las aventuras que se le atribuyen. Por su gran sabiduría se convirtió en el rey y sumo sacerdote de Tula, ciudad que fue en el pasado y sigue siendo en el presente el centro ceremonial principal de todos los toltecas. Es interesante notar cómo los pueblos de antes escogían a sus líderes. Entre ellos no había nada de votos ni de democracia, donde los demagogos malintencionados manipulan para alcanzar el poder. Con ellos, el puesto se ganaba a base de indiscutible merecimiento. Otros cuentos eran sobre sus aventuras y enseñanzas. Con cada peregrinación que hacíamos, aprendíamos algo más sobre la historia de su vida. Como por ejemplo, las celebraciones en su homenaje que se realizan cada año en la pirámide de Tula, o las ceremonias que tienen lugar en el sitio arqueológico de Sinteopan y que indica el local donde Seacatl encontró la iluminación. Según las historias,
su reinado fue caracterizado por muchos altos y bajos. Cuenta la leyenda que un día el rey tolteca se dirigió con su corte y sus tesoros a las tierras del sur, donde fue conocido por el pueblo maya como Kukulcán, nombre que en aquel idioma significa lo mismo que Quetzalcóatl para nosotros, o sea, la serpiente emplumada. Al final, la leyenda dice que Seacatl y su corte se dirigieron hacia el mar y se volvieron una serpiente de luz. Dicen que se fueron flotando por el cielo en dirección a la estrella del oriente hasta desaparecer. Refiriéndose a las incoherencias de las traducciones que se hacen del idioma de ellos, en cierta ocasión don Melchor comentó: «Los güeros», dijo, refiriéndose a los blancos, «jamás van a entender el pensamiento indígena. La mayor parte de lo que creen saber son falacias». Ten como ejemplo el caso del nombre del último rey azteca, Cuauhtémoc, donde el prefijo cuau significa águila, mientras temoc quiere decir bajar, caer o descender. Así que cuando se traduce literalmente, se obtiene el águila que cae. A causa de eso, muchos intentan achacarle al nombre una señal de que se acababa el tiempo del imperio azteca, lo que de hecho ocurrió. Pero para los indígenas que saben de qué se trata, el nombre Cuauhtémoc realmente significa el águila que desciende en picada sobre su presa. El mismo malentendido ocurre con el nombre de Quetzalcóatl, cual comúnmente se traduce como serpiente emplumada. Pero para la mentalidad de los indios, el nombre significa serpiente voladora. Como ves, así es como se va distorsionando el significado de las palabras, hasta perder por completo la esencia de lo que realmente significan. Como estos, existe una infinidad de otros ejemplos de interpretaciones equívocas. La traducción errónea es la principal causa de la falta de comprensión del pensamiento indígena. Se conocen fragmentos, pero la visión total del espíritu indígena es aún en nuestros días un misterio para el hombre blanco. Como doctor en antropología, Carlos abogaba a que solo ganando membresía en una determinada cultura es que era posible entenderla. Decía que la única manera de lograrlo era sumergirse sin reservas ni prejuicios en esa cultura. Para poder comprender una visión distinta, se requiere que compartas las mismas descripciones que los miembros de esa comunidad, pues de lo contrario, jamás podrás entenderlos. Podrías acaso entender algunas palabras, pero no el verdadero significado. Esa es la razón por la que los estudiosos de la materia difícilmente se ponen de acuerdo en algo. Para aquellos antropólogos antagónicos que dicen que es imposible haber ocultado por tanto tiempo un conocimiento de la magnitud del nahualismo que describe Carlos, hay que recordarles que los secretos bien guardados durante generaciones no son exclusivos de los brujos indígenas. Existen asociaciones legalmente establecidas que igualmente mantienen un alto grado de sigilo, tanto sobre la identidad de sus miembros como la de sus actividades. Aquel día salimos de madrugada. Me llevó al lugar de poder que ellos tenían en las montañas. Me sentía honrado de ser invitado. Sin embargo, me puse sobre aviso, pues sabía que cada vez que iban allá, la cosa se ponía seria. Llegamos poco antes del amanecer. El sitio de poder se ubicaba en un plató, en la cumbre de un cerro. Allí había unas grandes piedras colocadas estratégicamente. Reparé que al entrar en el círculo, el sentimiento de reverencia era el mismo de si que estuviéramos entrando en un templo sagrado. Según la costumbre, se prendió el fuego y nos sentamos en el suelo con la espalda en contra de la roca, esperando para asistir la salida del sol, que en aquella época del año aparecía entre las montañas del oriente y la más alta que estaba hacia el sur. Le comenté
que era una suerte haber encontrado esas rocas ahí, ya que eran las únicas que había en el área. Sonrió cuando me dijo: «¡Qué suerte ni qué la chingada! Yo y los compadritos casi nos rompimos las espaldas trayéndolas hasta aquí». Casi no pude creerle. Empecé a imaginar cómo le habrían hecho para mover esas piedrotas, y si las trasladaron desde donde yo creía, entonces el hecho podría considerarse como toda una proeza. Le iba a comentar sobre eso cuando él me indicó con un gesto de la barbilla que ya nos alcanzaba los primeros rayos del sol. El escenario era bellísimo. Automáticamente nos levantamos y ejecutamos los movimientos del sol naciente, que era la forma como ellos acostumbraban dar la bienvenida a un nuevo día y llenarse con la energía solar. Cuando volvimos a sentarnos, él tomó la palabra y, sin que le preguntara nada, me contó sobre Quetzalcóatl y el pueblo serpiente. Para entender este asunto, es necesario empezar desde el mero principio, dijo con cautela. Muchos creen que el culto a la serpiente emplumada surgió con el advenimiento del sumo sacerdote de Tula, Seacatl, por vuelta del año 960 de nuestra era. Sin embargo, hay códices que reconocen leyendas mucho más antiguas, donde hablan sobre la serpiente voladora. La verdad es que la fraternidad del pueblo serpiente ha existido desde hace miles de años. Según nuestra tradición, el origen del culto a la serpiente emplumada tuvo lugar cuando un grupo de brujos hacían audaces experimentos con el movimiento del punto de encaje. Durante mi aprendizaje, pude atestiguar que aun cuando fuera con diferentes nombres, ellos compartían muchos de los conceptos que Carlos describe en sus libros. Tal era el caso del punto de encaje, que entre ellos es conocido en el idioma ancestral como Tlahuimalacatl o remolino luminoso. Tlahuimalacatl, remolino luminoso. Serpiente que vuela. Punto de encaje. Gracias por tu sintonía. Vibrando. Sábado 5 de marzo, año 2022.